Bueno, en la parte de atrás, lo primero que vamos a hacer con el cinturón antes de desmontarlo va a ser marcar este broche, a qué altura está. Yo lo voy a marcar aquí en el asiento para que sí tengamos la guía y no quede más alto ni más bajo cuando pongamos el nuevo cinturón. Así que vamos a marcarlo. Listo, como pueden ver ya marcamos este tope que está aquí con un punto blanco que va a estar ahí en el asiento hasta que pongamos los cinturones nuevos. Lo que sigue es quitar esta parte de abajo del asiento. Esto se secciona en dos partes. Lo que vamos a hacer es desmontar esta parte para poder llegar a la tuerca que está en este lado. Bien, bueno, ahora que ya desmontamos la parte baja del asiento, únicamente cuenta con dos grapas, que es esta de acá y esta de acá. Únicamente son dos, ya que se desprende sale muy fácil. Aquí nos encontramos con la bomba de la gasolina, que aquí tienen los enchufes. Hay que tener mucho cuidado con eso para evitar problemas. Bien, ahora nos encontramos con esta parte, que es lo que sostiene el cinturón de seguridad. No sé si alcancen a ver, es una pija hexagonal, para la cual vamos a necesitar una matraca. Lo primero que vamos a hacer es empezarla a desmontar. Ya que tenemos desmontada esta parte del cinturón, yo les recomendaría marcar la parte posterior del cinturón con unas rayas únicamente, para que así sepamos cuál es la parte frontal y cuál es la parte trasera, y así evitemos estar poniendo el tornillo al revés. Únicamente unas rayas, miren, para saber cuál es la parte de atrás, y cuando llevamos a coser el nuevo cinturón sepamos qué lado va a ir hacia enfrente. Bien, lo que sigue es desmontar esta parte de acá, toda esta parte, poder meter el cinturón por aquí y llegar al carrete para desmontar el carrete. Ahora lo que vamos a hacer es desmontar todo ese plástico y vamos paso a paso. Bien, aquí lo siguiente que tenemos que hacer es desmontar este plástico, quitarlo todo. Después tenemos que hacer este cinturón hacia acá y el de la parte de allá, como no lo hemos desmontado, únicamente hacerlo hacia acá, levantar el seguro y bajar. Bien, ya que tengamos desmontado todo este plástico de la orilla, lo siguiente sería desmontar esta parte de acá y abrir la cajuela. Esta parte únicamente cuenta con grapas a las orillas, no hay que desmontar con algún destornillador o algo así, no. Únicamente son grapas y sería todo. Así que vamos a desmontarlo. Y ya después de haber desmontado esta pieza de acá, la cual es la que nos interesaba, estas son de las piezas que tienen que desmontarse con cuidado, pero a la vez fuerte. Miren, aquí tiene una grapa, es otra grapa, y aquí tiene dos grapas circulares. Son circulares, cuadradas y cuadrada. Acá también es una circular y otra circular. En total serían 6 grapas. Pero bueno, aquí ya nos encontramos con toda la parte interna, que cuando lo hagan pueden aprovechar para limpiar todo esto. Aquí tenemos las conexiones a tierra, todos los cables y ya todo lo que pues está aquí escondido. Pero lo que nos interesa es el carrete. Lo vamos a sacar todo. Aquí está el sistema del cinturón de seguridad. A nosotros nos interesa desprender esta pija que está aquí. Bien, así que vamos a retirarla. Bien, ahora respecto a estos tornillos de acá, este y este, no se preocupen, es del mismo número de dado, 14 milímetros para ambos. Yo ya las aflojé. Lo que les puedo decir es que están muy apretadas, pero más que nada porque está incómodo. No les sorprenda, pues es el sistema de seguridad, tiene que estar muy apretado, así que simplemente aflójenlo fuerte hasta que dé. Ya dando, pues saldrá fácil. Ahorita yo ya lo aflojé, con mis dedos ya puede salir, pero la primera vuelta está muy dura, así que vamos a desmontarlo y lo que sigue. Bien, ya que tengamos el carrete abajo con todo el sistema de acá, que también desmontamos, observemos que aquí tiene una leyenda que dice no quitar, precaución, no quitar. Eso quiere decir que tiene piezas delicadas, entonces hay que tratarlo con mucho cuidado. Bueno, ya que lo hayan removido, no se asusten como yo. Los carretes adentro tienen un sistema muy delicado que pues obviamente está hecho para un choque, pues se active de manera instantánea. Entonces, si se les llega a
trabar, adopten la posición en la cual estaba originalmente. No lo quieran hacer así o así, no. En caso de su posición original es esta. A mí se me ocurrió que, pues, dejarlo que se fuera todo el cinturón hasta atrás y se me trabó. Ya no lo pude sacar. Entonces lo que hice fue adoptar la posición y jalarlo como si yo lo estuviese usando pues normal, ¿no? Entonces es cuando ya logré desbloquearlo y pues listo, se solucionó. Pero hay que tener mucho cuidado con este sistema porque si no pues se puede trabar y ya no vamos a saber qué es. Pues ya, eso fue todo. Este fue el proceso de desmontar. Ya cuando tenga los cinturones azules, que es el color que se le va a instalar, ya será momento de que los volvamos a instalar y pues volvemos al video. Así es exactamente en el lado derecho, tal que así. Bien, entonces pues continuará el video ya que estén los cinturones y para volver a la instalación. Ya por último les recomendaría que los tornillos que se quitaron pues los pongamos en la parte donde originalmente estaban. Uno estaba en la parte de acá. Aquí únicamente pues lo vamos a sobreponer con los dedos, no necesita fuerza, simplemente para que ahí esté. Y recordemos que este de aquí pues se quedó en el carrete, en la parte de acá, no se puede quitar, ahí va a estar. Y el otro estaba en la parte de acá. Aquí lo vamos a poder igual con los dedos. Listo, lo ajustamos y bien, ahí que se quede para no perderlos. Bien, ya sería todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video.